Presidenta, no tenemos cuenta para hoy. No hay cuenta, no tenemos. No ha llegado el oficio del Ministerio de Vivienda. Ya, esa era la pregunta. Mm, se ofrece la palabra sobre la cuenta, que no existe, pero me parece que es lamentable que no tengamos la respuesta del oficio del Ministerio de Vivienda. Ahí vamos a tener que ver qué hacemos, porque es parte importante para cerrar esto. Diputado Mellado. Sí, Presidenta, no sé si soñé o imaginé o lo dijimos, de que esta comisión iba a tener también una salida a terreno no sé qué día, en que íbamos a mirar, porque uno se imagina la falla San Ramón no sé a dónde, ni cómo, ni dónde parte, ni dónde termina. Entonces, creo que también tendríamos que ir a mirar por lo menos algo de qué es lo que significa el espacio físico de dónde está. Gracias, diputado. La verdad que lo conversamos, pero no llegamos a ninguna, porque tampoco es fácil de realizar, porque la falla de San Ramón tendríamos que salir a volar, o la alcaldesa Leitao nos podría invitar. Podríamos organizar eso, lo vamos a ver, sí. Es interesante. Muchas gracias. Se agradece su entusiasmo, diputado Mellado. ¿Alguien más sobre la cuenta? Entonces, damos inicio a la sesión. Saludamos a la alcaldesa Carolina Leitao, que viene como presidenta de la Asociación de Chilenas de Municipalidades. Para nosotros es muy importante la sesión de hoy día. Después probablemente vamos a cerrar esta comisión investigadora. En algún minuto lo vemos ahora, decidimos al final. Mejor lo vemos al final, porque en el transcurso de la comisión nos hemos dado cuenta que no es fácil cerrarla, porque hay mucha información. Hemos llegado a un convenio, no sé si se llama el convenio, pero el Ministerio de Vivienda está empezando a hacer una mesa justamente en este sentido. Como quien dice, usemos la misma terminología, se está moviendo un poco la tierra en cuanto a esta comisión investigadora, pero es difícil cerrarla, porque la semana pasada nos enteramos que el objetivo de la comisión investigadora anterior, que era que la falla de San Ramón fuera reconocida en el plano regulador metropolitano, por lo menos van a pasar, con suerte, 4 años para que eso se realice. Entonces, en algún minuto ya tenemos que volver a cerrar esto. Lamentablemente, yo creo que esto va a dar después en unos años más, otra comisión investigadora, pero tenemos que ya ir cerrando. Tenemos harta nueva información y es muy importante lo que nos diga el Ministerio de Vivienda en esta mesa que se va a realizar, donde van a haber muchos actores, pero lamentablemente probablemente va a estar solo como una idea en nuestras conclusiones, pero no vamos a poder tener las conclusiones de esa mesa por el tiempo reglamentario que tiene la comisión investigadora, ¿ya? Pero veremos. Saludar a la alcaldesa, agradecer que esté acá. Sabemos que no es fácil llegar, sobre todo a esta hora, aquí a Valparaíso, pero para nosotros creemos que la opinión de ustedes, de las distintas asociaciones, es tremendamente importante, porque, bueno, por lo que nos aqueja, y si el día de mañana, Dios quiera, no sea así, hay un terremoto en esta zona, todos vamos a ser parte de esa historia y todos vamos a tener que haber dicho algo en algún minuto de esa misma historia. Así que le ofrezco la palabra, alcaldesa, y de nuevo reitero los agradecimientos por su presencia aquí. Muy buenas tardes, presidenta y diputadas, diputados. Agradecer la invitación a esta comisión. La verdad es que, como se señala, bueno, a mí me tocó participar de la comisión anterior de la comisión investigadora. De hecho, no entendía muy bien, pensaba que era la misma porque me están invitando de nuevo. Pero después, bueno, vimos que era una segunda comisión. Y de hecho la presentación que yo traigo, que si bien viene enfocada en Peñalolén, es aplicable a todas las comunas de la misma manera. Yo traigo información también concreta y práctica de Peñalolén y ahí les voy a explicar por qué. Porque tenemos estudios actualizados, entonces eso nos permite también visibilizar el tema. Comentarle que a propósito de lo que planteaba el diputado al inicio de la sesión, visibilizar la falla de San Ramón físicamente no es posible desde el punto de vista geográfico, o hay algunas zonas donde es posible, en algunos cerros, etcétera, algunas cosas donde se puede detectar. Pero lo que sí hay es que se hicieron en algún minuto calicatas para hacer los estudios y que hizo el Instituto de Sismología de la Universidad de Chile,
donde se hicieron calicatas y ahí sí, cuando se hacen los cortes de terreno se detecta, digamos, cómo se puede visibilizar en el tiempo histórico las fallas. Lo que sí hay también, y que lo tiene el Instituto de Sismología de la Chile, son fotografías de cómo quedaría el terreno en el evento que la falla se activara. Y eso es realmente impresionante y yo creo que es bueno verlo, porque tiene que ver con los efectos en la tierra, en la práctica, y que no es un efecto conocido para nosotros, a pesar de los chilenos que conocemos muchos terremotos. Este es un terremoto que tiene una característica muy distinta a los que nosotros conocemos, y eso nos pone en la idea justamente de tener que normar esto de una manera diferente a lo que estamos acostumbrados a normar en materias de terremotos. Dale, Nico, para que ahí voy a ir contando un poco también el detalle de esa. Esto solo en el marco legislativo vigente. Solo quiero destacar aquí que en realidad la Ley General de Urbanismo y Construcción tiene en el capítulo 2 distintas escalas de planificación del territorio: plan regulador metropolitano y el plan regulador comunal, y intercomunal o metropolitano, y el plan regulador comunal, y que en el fondo y el plan regulador comunal solo está dentro, solo puede regular el área urbana. Entonces esto es muy importante, este tema, porque la falla en el caso de la región metropolitana pasa por zona urbana, pero también por zonas no urbanas. Por lo tanto, no todo es regulable a través de los planos reguladores comunales, ¿ya? Y bueno, y es bien importante aquí que la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción otorga las facultades para definir áreas restringidas al desarrollo urbano según el ámbito de aplicación o incidencia. Sigue la siguiente. Ahí. ¿Qué significa esto? En el fondo, en la Ley General de Urbanismo y Construcción, cuando habla de áreas restringidas, establece dos tipos de zonas: zonas no edificables y áreas de riesgo. En el caso de las zonas no edificables, son franjas o radios de protección de obras de infraestructura peligrosa, tales como aeropuertos, helipuertos, torres de alta tensión, embalse, acueducto, oleoducto, gasoducto u otras similares que se establecen por el ordenamiento jurídico vigente. En cambio, en las áreas de riesgo hay cuatro tipos de riesgo, que son las zonas inundables o potencialmente inundables, como por ejemplo en el caso de los maremotos, tsunami, la proximidad del lago o río, a propósito de las emergencias que vimos ahora hace poco, digamos, en el sur con las lluvias. Están las zonas propensas a avalanchas, rodados, aluviones, erosiones, etcétera, y están las zonas con peligro de ser afectadas por actividad volcánica, ríos de lava o fallas geológicas, que este sería el caso de una falla geológica. ¿Cuál es respecto de este marco legislativo siguiente? Sí. Perdón, Presidenta. No, sí, ese marco legislativo, ¿de cuándo es? Que pueden haber construcciones que sean, en lo que tú marcaste en la anterior, la que tú marcaste en zonas no edificables, que se hayan hecho antes del marco legislativo y que estén en zona de riesgo de todas maneras, digamos. Ahí no. Más que cuando se hizo en realidad, porque esto es la Ley General de Urbanismo y Construcción, que es bastante antigua, pero las zonas no edificables son aquellas que definen los planos reguladores, ya sea intercomunales o metropolitanos, o las zonas, digamos, los planos reguladores comunales. Es decir, uno puede rezonificar algo y decir que es una zona no edificable cuando antes lo era, independiente que la ley lo que establece es el marco. Es decir, usted puede definir zonas como zonas de riesgo y zonas no edificables, en este caso. Eso es lo que dice la ley. En ese sentido, siguiente. En este sentido, claro, las áreas de riesgo condicionan el desarrollo de construcciones, pero es bien importante decir que no son zonas no edificables. Que haya un área de riesgo lo que requiere en el fondo es un estudio fundado de riesgo y acciones que garanticen mitigar o subsanar el riesgo. Pongo un ejemplo. Peñalolén está lleno de quebradas. Hay una zona de restricción de la quebrada, pero se puede construir en zonas aledañas a la quebrada, pero cuando se hace una construcción hay que construir gaviones, hay que hacer un encauzamiento de la quebrada. O sea, ¿se puede construir en zonas de riesgo? Sí, pero obviamente uno tiene que, es como las zonas inundables del tsunami. Yo tengo que tener vías de evacuación, o sea, puedo construir ahí, pero tiene que tener ciertas medidas de mitigación, de constructibilidad, etcétera.
¿Cuáles son las reflexiones en el fondo que nos llevan de esta norma, digamos, que tanto lo puede establecer el Plan Regulador Metropolitano como el Plan Regulador Comunal? Es que en nuestra normativa urbanística y territorial el riesgo es en verdad tan solo una amenaza, ¿ya? Más que riesgo en sí mismo. O sea, sin que se considere las condiciones de vulnerabilidad, en el fondo es... no se considera, por ejemplo, cuando uno establece para la definición la cantidad de población residente, la densidad, el rango etario de la población, pensando en una evacuación, por ejemplo, la existencia de infraestructura crítica, la existencia de vías de evacuación. O sea, en el fondo uno puede establecer un riesgo, pero en la práctica la verdad es la amenaza sin considerar todos los otros factores, y quizá eso habría que regularlo. Es decir, cuando uno establece una zona de riesgo tiene que incorporar cuánta población vive ahí, etcétera. Todo esto, los rangos etarios, para definir después cuáles son las mitigaciones. Alcaldesa, hay una pregunta. En ese mismo sentido, porque pues el riesgo va cambiando de acuerdo a lo que va cambiando la cantidad de gente que va viviendo en esa zona. O sea, puede ser una amenaza menor si no hay construcción, pero si no se hace nada, después Claro. el mismo riesgo se tiene que ir evaluando. Claro, en la medida medida que vaya cambiando la dinámica, la gente, las construcciones, varía. No se puede establecer solo en un periodo de la historia y ahí permanecer con eso. Bueno, de hecho nos ha pasado, por ejemplo, y en el caso de Peñalolén es un muy buen ejemplo, porque, por ejemplo, los cursos de las quebradas han ido cambiando en la configuración por temas de cambio climático y otros, y las quebradas están definidas y las zonas de riesgo hace muchos años, y ahora hay nuevos estudios que hay que ir actualizando y decir, ¿sabe qué más? El riesgo hoy día no es por aquí, es por acá. Porque el comportamiento de la quebrada, hay zonas ya edificadas sobre zonas de riesgo. Entonces obviamente que ahí hay un tema de que en el fondo cómo se mitiga, y nosotros lo que tenemos hoy día, por ejemplo, es que esas poblaciones les hemos tenido que hacer capacitaciones de evacuación en caso de aluvión, por ejemplo, porque ya están construidas ahí sus casas. Por lo tanto, más bien es capacitar a esas personas y saber que existen alertas como la alerta SAE y otras donde le dice usted tiene que evacuar porque su zona es inundable, por ejemplo, en un aluvión. También es importante aquí considerar el dilema conceptual de gravar un riesgo cuando este no es mitigable. Por ejemplo, en el caso de la falla de San Ramón, la normativa vigente tampoco permite definirla como zona no edificable hoy día, ¿ya? Y la falla de San Ramón no es mitigable. O sea, los efectos cuando se produce el terremoto producto de cuando se activa la falla, no existe construcción que resista así como sí resisten los terremotos naturales, lo que yo decía antes, que estamos preparados y que tenemos construcciones que soportan terremotos hasta grado 9 o hasta grado no sé qué. Bueno, aquí no existe una mitigación en este caso. O sea, cuando se activa la falla, se produce el efecto en todas las construcciones que existan en ese lugar sin la posibilidad de mitigar. Alcaldesa, ahí no es mitigable hasta que, no sé, se pare, porque todavía nos queda un porcentaje de la falla sin construir. Eso sería mitigable. Sí, claro. Lo que pasa es que hay países que por norma no permiten construcción en ninguna falla geológica. Nosotros, los chilenos, nos construimos donde se puede, donde se puede. Sí. Entonces, es que la mitigación, diputada, disculpe, es que cuando yo digo mitigable, es que no existe, por ejemplo, que uno pudiese establecer, por ejemplo, en el tsunami hay una zona de evacuación y hay tiempo para evacuar. Entonces, mitigable. Yo puedo construir en una zona de inundación, pero si viene un tsunami me puedo arrancar. ¿Ya? Eso es como así en castellano. En el caso de la falla de San Ramón, no existe una norma constructiva que soporte una falla, o sea, geológica. No existe. No se ha construido. Puede que en el futuro exista, pero hoy día no existe una construcción que sea. Entonces, no es mitigable en el sentido de que da lo mismo la construcción que haga. Y, por ejemplo, cuando uno dice zonas no edificables, tú podrías, por ejemplo, tener una cancha de fútbol, pero la cancha de fútbol tiene espectadores. Si están en un partido de fútbol en la mitad de que se activa el terremoto, es distinto que una zona donde yo salgo a hacer deporte, por ejemplo, y es un parque, ¿cierto? Además, la cantidad de personas que habitan ese lugar. Si yo pongo un lugar donde van a llegar, por ejemplo, puedo poner algo que no se ocupa todos los días, pero si es un centro de eventos y están en un espectáculo y hay 50.000 personas viendo un concierto, por supuesto que el riesgo es mucho más grande a que si hay 20, 30 o 50 o 100 personas haciendo ejercicio, que no todas van a ser afectadas de la misma manera. Bueno, ejemplos similares, dice, hemos experimentado como país ante los riesgos por incendios forestales o riesgos de tsunami. ¿Cómo se subsanan o se mitigan si estos exceden ampliamente los límites de la propiedad en la que se emplaza un proyecto? Que es también, por ejemplo, si yo hago una zona de mitigación en una parte, pero la verdad es que
muchas veces superan, o sea, aquí hay varias comunas, entonces yo puedo establecerlo en Peñalolén, pero ¿qué saco si soy vecina de La Florida y desde La Florida no lo hace, o La Reina para el otro lado? Finalmente es como absurdo, porque yo lo voy a normar yo, va a quedar un pedacito, pero en la práctica todo el resto va a seguir en riesgo. Entonces estas cosas hay que regularlas, digamos, por eso se habla del Plan Metropolitano de Santiago, más que sea a nivel comunal. En el caso de Peñalolén, y que aquí quería contarles en el fondo, y por eso traje la experiencia nuestra, porque nosotros en el marco de la elaboración del diagnóstico para la actualización del plan regulador comunal que estamos haciendo, dos consultoras, Infracon y Xterrae, desarrollaron el estudio de riesgo de la comuna entre el año 2020 y 2022. Habían unos estudios previos que se revisaron, uno de la Seremi mismo del año 2012, y un informe de la comisión investigadora que también está ahí, que sirvieron como insumo, porque ahí también vinieron a exponer el Instituto Sismológico y otras instituciones, entonces también se usó como fuente de estudio. ¿Cuál fue el resultado de este estudio? Primero es que la falla de San Ramón es una falla activa, cuyo trazado cruza las comunas de Vitacura, Las Condes, La Reina, Peñalolén, La Florida y Puente Alto, arrojando evidencias de que también podría alcanzar a las comunas de Lo Barnechea y de Pirque. Segundo es que el terremoto que podría originar la falla de San Ramón es de características distintas de los terremotos de subducción que podrían generar movimientos del suelo mucho mayores y también una ruptura de superficie. Justamente la falla lo que produce es un corte de terreno, o sea, la falla no es el terremoto, no es el clásico que nosotros entendemos que es así, digamos, sino que se produce una fractura de terreno en la parte de la falla donde está la falla, digamos, la huella esta, geológica, se produce un quiebre de terreno. Entonces puede terminar, hay fotografías que muestran, no sé, una cancha de fútbol o una pista de atlética que es muy tangible porque tiene líneas y todo, entonces se ve y en realidad hay un corte de terreno que se produce y por eso es lo que la imposibilidad de mitigar. Esta ruptura de superficie que se puede producir puede alcanzar entre los 3 y 5 metros de desnivel, algo que ninguna técnica de construcción antisísmica puede soportar ni tampoco mitigar, que era lo que decía antes, pudiendo generar el colapso de todas las construcciones que se encuentran directamente sobre las fallas, ¿ya? Y el efecto sísmico de la activación de la falla es mayor que el establecido en la norma chilena de la construcción, que ahí está, tiene una sigla, en un área extensa de la ciudad de Santiago que no estaría regulado en el ámbito nacional en la actualidad, o sea, no tiene ninguna regulación y no está. Y aquí les voy a mostrar, para que ustedes vean un ejemplo, no se ve el rojo, a ver, marco uno más, creo que ahí. Esto es Peñalolén. Si ustedes ven, la falla pasa por zonas que ya están edificadas, no pasa por el cerro, pasa por la comuna ya, digamos, en una zona que ya está habitada, ya que ya está dentro incluso gran parte de la zona, ¿cómo se llama? Dentro de nuestra área urbana, ¿ya? Si ustedes ven, aquí se hace un dibujo de la falla, que fue lo que se hizo en estos estudios de riesgo, y el rojo es establecer una zona de protección, que en el fondo son una zona de 300 metros de afectación, que son 100 metros al poniente y 200 metros al oriente. Y así quedaría, si nosotros normáramos la falla, quedaría graficada de esta manera, y sigue la otra lámina porque ahí viene mejor, porque ahí viene la zona. Si se normara, quedaría graficada de esta manera. Y lo que ustedes ven acá es que hoy día, cuando ustedes ven en Peñalolén, las zonas amarillas son las que ya están edificadas. O sea, si yo lo normara, la verdad es que casi no me queda lugar que dejar sin restricción. O sea, al pobre que le tocó en la esquina ahí. Y lo otro es que la zona, el límite urbano, si ustedes se fijan, es esa línea rosada que está entre medio. ¿La alcanzan a ver? Casi todo el terreno de Peñalolén está en la mitad de la zona urbana. O sea, cuando yo quiera regularlo por plan regulador, voy a poder regularlo solo hasta la línea rosada, porque yo no puedo intervenir en el plan regulador metropolitano de Santiago. Y si ustedes se fijan, la zona que queda justo, la que no está edificada, está fuera de la zona urbana. Por lo tanto, si yo lo regulo en mi plan regulador, quedamos como estamos. Porque en la práctica, lo único que podría regular hoy día está fuera, o sea, lo único que quedaría sin construir está fuera del límite urbano.
Entonces, en base a estos análisis cartográficos, se puede identificar en el caso nuestro que hay 354 predios consolidados que se encuentran afectos a esta faja de 300 metros, lo que puede significar más de 1.200 vecinos y vecinas afectadas, sin considerar en esa cifra a los alumnos, funcionarios, docentes de la Universidad Adolfo Ibáñez, por ejemplo, así como otros equipamientos que hayan en el sector, porque ahí no sabemos la cabida, o sea, cuántos alumnos tiene la universidad, cuánto habría que calcularlo con todo el personal, etcétera. A partir de esta faja, hacia el oriente, se han entregado permisos de edificación para construir más de 150.000 metros cuadrados, casi un tercio de ellos destinados a equipamiento, cuyo emplazamiento ha sido predominante en el área de preservación ecológica, a diferencia de la vivienda que representa el 2/3 restante de la superficie y que se emplaza en área urbana. Y aquí hay un ejemplo, está la Universidad Adolfo Ibáñez, está el condominio Arboretum y hay colegios y viviendas en Álvaro Casanova al oriente, que es la calle en el fondo que está. Álvaro Casanova es como el eje poniente de esa área, ¿ya? Presidenta, perdone mi ignorancia, pero yo no soy de la región metropolitana y la verdad es que me estaban hablando chino de dónde está ubicado, digamos, en estos momentos. No, claro, de dónde cómo me sitúo, digamos. El límite urbano, que es esa línea rosada, es lo que usted ve cuando mira en la región metropolitana hacia el oriente, es lo que se ve la precordillera, donde está, si uno siguiera por Avenida Grecia, derecho, usted llega a Peñalolén y llega al cerro. La Avenida Grecia termina en la calle Álvaro Casanova, que es la calle donde está la Universidad Adolfo Ibáñez, donde está el Centro Bajay. No sé si ha visitado alguna vez el Templo Bajay, ya, lo invito, lo dejo invitadísimo. El Templo Bajay, por ejemplo, que también está en esa zona, y en el fondo yo diría que la franja que está al medio puede ser Avenida Grecia, que es donde termina en el fondo, que es la que cruza todo Santiago, desde acá, desde el Parque O'Higgins, en Avenida Mata, en la misma calle que termina arriba en Álvaro Casanova, en el cerro. ¿Ya? Sí. El cerro. La cordillera, en el fondo, estamos en el pie, finalmente es el pie cordillerano de la región metropolitana y Peñalolén, La Reina, La Florida, bueno, también Las Condes, y se dice también Lo Barnechea porque ahí son cordones cordilleranos que están un poco enredados, entonces también se dice, lo que pasa es que yo creo que faltan más estudios geológicos para verificar. Ahí hay edificios, o sea, Lo Barnechea no solo hay casas, hay edificios construidos en el cerro que uno podría entrar a mirar, pero no, eso desconozco porque no se pudo verificar. Siguiente. ¿Qué es lo que, y para efectos de esta comisión también, y entendiendo lo que usted decía, diputada, al principio, justamente qué es lo que hacemos con esto? ¿Cómo con esta información, aparte de todo, ponernos en alerta? Claro, claro, hacer un retiro espiritual. Claro, yo en mi caso rezar para que no ocurra mientras yo soy alcaldesa, claro. Dejárselo al próximo periodo. No es por nada, pero sí, solo, claro. No, sí, obvio, sí. No, sí, obvio. No te deseo mal, claro, pero no, terrible. Pero a todos no puede pasar y como estas cosas pasan en cualquier momento y nadie, o sea, hay que estar preparado en cualquier momento. Entonces, la verdad es que yo creo que aquí lo primero es que lo primero es reconocer la existencia de la amenaza y avanzar. Nosotros sugerimos en 3 líneas de acción. Lo primero, información. Aquí falta información. La gente y nosotros hemos tratado de hacer con las comunidades, como que la gente conozca y sepa dónde vive, cuáles son los riesgos a los que está expuesto, qué es lo que puede pasar, qué es lo que la gente sale a trabajar, puede que ocurra en un día y para saber cómo ocurre, en qué condiciones ocurre, etcétera, y saber si una persona se compró una casa y vive sobre la falla, que sepa que está viviendo sobre una falla. Eso es lo primero. Segundo, es la planificación y restricción, y el tercero, la resiliencia. Dale, porque los desglosé un poquito uno de cada uno. En el caso de la información,
lo que yo decía, la población que está directamente afectada con la potencial amenaza, caracterizar la población que vive ahí, por ejemplo, si hay una universidad, son jóvenes, no, la dependencia, si hay personas con discapacidad, si hay personas con mayor nivel de educación, si llega la señal de celular, o sea, tantas cosas que de repente pueden ser obvias, pero que hay que caracterizar esa población. Identificar y caracterizar la infraestructura, transporte, energía sanitaria. Por ejemplo, nosotros en el caso de Peñalolén tenemos la planta de gas que está en esa misma zona. No está en la misma falla, pero está en la zona de protección o está casi en el mismo lugar. No sé, si uno pensara en Pirque, están los estanques de agua potable, o sea, uno tiene que pensar, digamos, cuál es la infraestructura de equipamiento también infraestructura crítica que está en esos lugares. Identificación y caracterización de los equipamientos y los servicios, de la calidad y estado de las viviendas, de temas también medioambientales, de la revisión y actualización de los planes de emergencia y de la disponibilidad presupuestaria y autonomía y tamaño de los municipios como para enfrentar una situación como esta. Alcaldesa, una consulta. Esto que usted pone aquí, ¿es algo que se le ocurre a la alcaldesa de Peñalolén como algo que se debería hacer? ¿O es algo que debería ser tal vez exigible de parte de una autoridad superior a todos los municipios que hicieran esto? Bueno, sí. Sí, diputada Delgado. Diputada. Otra duda en relación con lo que usted pregunta. ¿Ustedes como municipio han informado a su gente lo que puede pasar? ¿Sí? ¿Y cuál es la recepción de ellos? Porque aquí escuchamos la semana pasada cuando nos decían que el gobierno no hace nada porque sienten de que la gente no está preparada para la verdad. Y me gustaría que nos contara cuál es la reacción de la gente. Si están así, ¿por qué no se le cuenta a la gente dónde va a vivir? Desafíos de la norma y la gestión, en realidad una construcción que hemos desarrollado en Peñalolén después de conocer, bueno, a mí me fue a visitar el Instituto Sismológico de la Universidad de Chile a mostrarme los resultados del estudio, nos fueron a pedir apoyo también y nos fueron a pedir poder realizar actividades con la comunidad. Y por lo tanto, a raíz de eso, más que estamos trabajando en el plan regulador comunal, han surgido, digamos, todas estas ideas en el fondo de cómo podríamos enfrentar una situación como esta, porque como usted dice, la verdad es que efectivamente también yo me cuestioné cuando fue el Instituto de la Chile y me muestra las imágenes y todo, nos dice cómo le transmite la información a las personas sin generar pánico, pero que también las personas se sientan que pueden estar preparadas para un evento en el cual es difícil prepararse. Pero de todas maneras, por ejemplo, si yo tengo hijos y mis hijos están en la casa, yo estoy en el trabajo y ocurre, tener con mi familia un plan, qué vamos a hacer en el evento, cómo nos vamos a comunicar, a dónde te vas a ir, a dónde vas a llegar. O sea, las comunidades tienen que estar preparadas para esto. ¿Qué cosas tener en mi casa? Si yo vivo en una falla activa, por supuesto que tengo que tener materiales, los que siempre se dice, que la linterna, que la no sé qué. Bueno, en estos casos con mayor razón, es como tener un botiquín de emergencia y si uno vive al lado, entonces nosotros lo hemos trabajado, digamos, esto es una construcción propia, pero que la hemos trabajado y también sociabilizado con otros, porque también tenemos municipios aledaños, digamos, con los cuales uno conversa, los planes de emergencia, etcétera. En un segundo, y que yo creo que la segunda cosa, ahí está, los desafíos de la norma y la gestión, yo creo que lo primero es evitar que se siga consolidando y edificando sobre los territorios directamente asociados a las fallas, como son estos 300 metros identificados, 200 metros hacia arriba y 100 hacia abajo, y ratificados por distintos estudios especializados. O sea, yo creo que esto está ya estudiado y comprobado, porque antes la excusa era que no habían estudios consolidados. Hoy día los estudios están hechos y por lo tanto, y aquí se pueden adoptar dos diferentes criterios, creemos nosotros. Uno, en los territorios desocupados por actividades y edificaciones urbanas, la planificación intercomunal y o comunal, a través de los planos reguladores metropolitanos o los comunales, pueden restringir los usos, proponiendo zonas exclusivas de parque, áreas verdes o equipamientos de baja intensidad, que era lo que yo decía antes. No es lo mismo un estadio, no es lo mismo un centro de eventos que probablemente una zona de juegos, de multicancha, etcétera, donde claramente la densidad de uso de esos espacios es menor. Nadie dice que esto es lo mismo, en las quebradas también se pueden utilizar como áreas verdes, pero hay zonas que tienen que ser inundables, de hecho conocemos, pues, en
Hay un parque que es muy conocido, que cuando uno baja el Sanjón de la Guade, cuando uno va, que hay un parque adentro pero es una zona inundable, todos saben. Bueno, la gente tiene que salir del parque en el evento, que lo mismo la ciclovía del río Mapocho, o sea, todos sabemos que se puede inundar, pero se puede utilizar, no son zonas inutilizables. Segundo, en aquellos sectores que ya están ocupados por vivienda u otras edificaciones y actividades urbanas, primero, es posible desincentivar una ocupación más intensa de dichos territorios, vale decir, donde hoy existen viviendas de baja densidad, impedir, por ejemplo, que a futuro puedan desarrollarse proyectos de mayor densidad y que se emplacen equipamientos de alto flujo de personas y de infraestructura en general, porque entendemos que si algo está edificado, igual se puede reconstruir. Alguien podría vender las casas y hacer un edificio, o sea, en el fondo limitar el uso. Estas construcciones son más bien nuevas, pero de todas maneras podría haber un nuevo uso o alguien comprar un paño completo y hacer otra cosa. Entonces, igual regular que no se densifique más de lo que ya está densificado. Y considerar que el Plan Regulador Metropolitano de Santiago actualmente no reconoce en sus áreas de restricción la falla de San Ramón. O sea, y así es. Obviamente, y encontrándose, no alcanzo a leer ahí. Y que varias partes ya está dentro del área urbana de las distintas comunas por donde pasa, ya, pero por lo tanto igual. Y por último, entonces se sugiere analizar la normativa del PRMS y de los planes reguladores comunales que regulan actualmente los territorios afectos por la falla de San Ramón y evaluarlos en función de los dos criterios expuestos. Se restringen y se desincentiva la intensidad de ocupación. Y lo otro es actualizar los instrumentos, tanto el Plan Regulador Metropolitano de Santiago como los planos reguladores, para que consideren la falla de San Ramón a lo menos en su rango de influencia. La decisión de cómo se incorpora en la normativa va a depender si es área urbana o área rural y de qué tan consolidado esté el uso del suelo. El único camino en realidad alternativa no es la denominación de áreas de riesgo, sino que también se puede hacer mediante restricciones en la zonificación, porque como decíamos, las áreas de riesgo no necesariamente no son edificables. Y aquí es bien importante lo que sigue, porque es la resiliencia, y eso tiene que ver con el trabajo con las comunidades. Evaluar las capacidades para responder y sobreponerse ante una eventual catástrofe natural de esta naturaleza, reconociendo los puntos débiles, los elementos frágiles en la revisión de la amenaza y la vulnerabilidad. A partir de este reconocimiento y línea de base, poder tomar acciones para un aumento de la resiliencia de la ciudad, en este caso especialmente en las comunas que se ven afectadas por la falla. Ojo que lo que nos explicaba también el Instituto de Sismología es que este es un tipo de terremoto que, si bien la falla es donde se produce la fractura, afecta a toda la ciudad en un terremoto de gran magnitud que ninguna persona conoce hoy día de cómo es. O sea, y lo que nos señalaban es que no es el clásico terremoto que parte con un breve sismo y empieza a intensificarse, sino que es un solo movimiento muy grande y que parte al revés, como quien dice, parte en su cúspide y después... Entonces eso genera también que tenemos que informarle a la comunidad para que sepa que si está viviendo un terremoto, lo que tiene que hacer en ese momento es distinto a lo que hace en un terremoto tradicional. O sea, tomar otros resguardos, porque en la práctica es un terremoto de gran magnitud. Y lo otro es aprovechar el marco normativo vigente y optimizar los instrumentos que ya están presentes en nuestra normativa, como por ejemplo la necesidad de evaluar cómo los planes de emergencia comunal y regional consideran y abordan la falla de San Ramón como una de sus amenazas naturales. Eso. Y ahí están las evoluciones de la expansión urbana, que esa fotografía es bien importante porque ahí aparecen desde el año 1960 hasta el 2017 cómo ha ido aumentando la ciudad y en el fondo cómo nos hemos ido acercando a la falla, por decirlo así, porque en la práctica estábamos lejos y probablemente por lo mismo antes no era tema, pero son comunas, claro, no. Eran una sola comuna, en el caso de Peñalolén era Ñuñoa, o eran comunas más grandes que después se subdividieron en comunas más pequeñas. Bueno, alcaldesa, la Muchas verdad gracias. que agradecer su exposición, además la claridad, yo creo que de mucho sentido, además común, y además nos deja como hartos tips, digamos, de la cosa que podemos poner en nuestras conclusiones, porque aquí también pueden salir normativas, porque aquí claramente podemos también de alguna forma legislar en ciertas materias, o verlo con la autoridad si se puede exigir que se tenga este plan, porque va a ser todo Santiago, no va a ser solo y es importante tener esa preparación que uno dice, si bien, claro, es una cosa de un minuto, pero el tener linternas o, no sé, cosas tan básicas como las cosas que mencionó la alcaldesa, me parece que son
muy importantes y bueno, Dios quiera no nos suceda, pero la comunidad y Santiago entero tiene que estar preparado para esto. O sea, ahora nos abren más, ya no son las comunas solo que tienen las fallas, sino que además las demás comunas aledañas y toda la región metropolitana. Diputado Araya. Muy corto, muchas gracias, presidenta. Lo primero, felicitar la exposición de la alcaldesa. Primero, es parte de mi distrito, así que lo conozco bien y incluso estudié no una, sino dos carreras en la Adolfo Ibáñez, así que estuve ahí, conozco bien toda esa zona, Diagonal Las Torres, Álvaro Casanova, Grecia, etcétera. Me tocó, lo caminé, tuve que hacer etcétera, todo eso lo ubico perfectamente, los cerros, etcétera. Entonces, yo creo que en el caso de Peñalolén, hoy la carga en términos de cantidad de gente, infraestructura en toda esta zona es bastante menor a lo que puede ser el caso de Las Condes, por ejemplo. O sea, lo de Las Condes es realmente crítico. Aquí tenemos, con excepción de la universidad, de la Adolfo Ibáñez, el resto en general es de baja densidad y bueno, las casas que están ¿cómo se llama? Por Diagonal Las Torres y por ahí y después hay el club de campo y hay un condominio de edificios blancos arriba que eran de exmilitares, que en general son muy sí, que es toda la razón y que son muy buenos evacuando en general. Todos los que vienen, que en el fondo tienen alguna cercanía con el mundo militar, tienen, y a mí me ha tocado como experiencia como bombero, que si bien son, ¿cómo se llama? Son viviendas muchas veces integradas mayoritariamente por civiles, que ha impregnado porque hay alguien que se preocupa de los procedimientos, los protocolos, etcétera. Entonces, hoy el caso de Peñalolén, tal vez aún hay mucho que se puede hacer, porque está aún en pañales el desarrollo en esa zona. Así que, y creo que va en la línea correcta lo que dice la alcaldesa. O sea, más allá de establecer prohibiciones taxativas, ¿sabes qué? Aseguremos que en el futuro el plano regulador no se sepa, pero se sepa sobre todo en el tomador de decisiones para evitar aumentos por ejemplo, en la densidad y analizar bien los usos. Porque también la ciudad tiene que seguir creciendo, hay propietarios, hay gente que está viviendo ahí, y hay un efecto que a veces es medio perjudicial, porque cada cierto tiempo este tema sale, por ejemplo, en las noticias, todo el mundo se escandaliza, los vecinos del distrito miran para abajo y estará acá la falla o no. Bueno, pasan un par de meses y obviamente se olvida, pues pasan muchas cosas. Entonces, si bien esta idea a veces de concientizar específicamente en la falla, puede parecer una buena idea a primera vista. Al contrario, Censo, yo creo que más que preocuparnos propiamente de la falla son los protocolos en general, los temblores, terremotos, que es una cuestión permanente y la cual, que si bien podemos muchas veces estar acostumbrados y no salimos corriendo, muchas veces fallamos en no tener precisamente protocolos. Entonces, ahí tal vez la pregunta, hay colegios en el sector y también la capacidad a nivel municipal del manejo de emergencias, porque un terremoto de estas características, por ejemplo, va a afectar en el acceso al agua potable, que es un gran tema. Va a generar múltiples emergencias, entre otras, por ejemplo, el quiebre de las matrices de gas. Entonces también genera escapes de gas, incendios, caída de cable. O sea, la emergencia es bien generalizada. O sea, yo no sé cómo está a nivel municipal abordándose el tema de emergencias municipales, porque también se está avanzando a nivel en general de la legislación que los municipios tengan un rol mucho más activo en esto. Yo sé que en el caso, por ejemplo, de Las Condes, me atrevería a decir que es uno de los pioneros y de los que más ha desarrollado esto, no solo por en el fondo el tener los recursos, sino también porque había un interés particular de desarrollar el tema de emergencias, pero no así en otras comunas también teniendo muchos recursos. Entonces, alcaldesa, no sé cómo está parado hoy Peñalolén, si le da unos minutitos, presidenta, para poder abordar el tema de emergencia en su conjunto. Sí, lamentablemente poquito porque tenemos otra exposición y es muy interesante, me imagino que van más o menos en la misma línea, pero alcaldesa, sí. Sí, solo comentar ahí que efectivamente nosotros los municipios ahora tenemos que tener actualizados nuestros planes comunales de emergencia y por lo tanto hemos estado trabajando en ello durante todo este año y uno de los temas obviamente ha sido porque se complementa con esto que yo comentaba que estamos haciendo el plan regulador comunal, entonces como están los estudios y todo, justamente estamos actualizando nuestro plan de emergencia donde se incorpora este tema también dentro de muchos otros, pero obviamente que esto es un continuo
hay que capacitar a los funcionarios, hay que tener capacidades. Peñalolén tiene un plan de emergencia que es bastante robusto para ser una comuna, digamos, de promedio en el tema de ingresos. La verdad es que hemos trabajado bastante bien con los equipos, están súper capacitados y han estado en todas las jornadas de capacitación que hace Senapred. Todos nuestros equipos participan y hemos capacitado muchos más funcionarios que los que solo trabajan en emergencia, porque el grupo que trabaja en emergencia es muy pequeño. Entonces ampliamos siempre estas capacitaciones a más funcionarios que puedan colaborar. Y en el tema de las comunidades, ahí claramente tenemos que seguir haciéndolo de manera permanente, porque lo que usted preguntaba antes, que no lo respondí, pero cómo reaccionan las comunidades también mucho tiene que ver con cómo uno transmite la información. Y eso también tiene que ver con las personas y es importante que lo hagan personas que conocen y que llevan información real y no cualquiera que transmite una información que puede ser de repente catastrófica, etcétera. Eso. Sí, Cortito, diputada. sí, porque lo que escuchamos acá cuando nos dieron una exposición fue que en ese lugar tienen solo un segundo para reaccionar. Y eso es lo grave. Claro, pero hay cosas que son, claro, un segundo es poco, pero claro, es debajo de la mesa, hay muchas cosas que los mismos expertos nos van a ir iluminando sobre eso. Muchas gracias, alcaldesa, de verdad, muchas gracias por la exposición. Contarles que nosotros también, al menos en la comuna de Puente Alto, aquí estamos con Red Geo Chile, que nos han ayudado, hemos ido a las comunidades, hemos conversado el tema, o sea, y la gente no se espanta, no sale corriendo, más agradece. Nos han pedido incluso que después les llevemos papel, folletería, o sea, los diputados tenemos mucho que hacer con nuestros equipos ya tenemos varias experiencias en Puente Alto y ha sido bastante buena la recepción, si bien no es agradable el tema, pero la gente agradece tener esa información, porque mientras más informado, mejor tú puedes reaccionar y puedes conversar el tema con tu familia y saber qué hacer, aunque sea en un segundo, porque, bueno, un segundo se definen tantas cosas. Muchas gracias de nuevo, alcaldesa. Sírvase un sanduchito, una papita, Coca-Cola. Sí, porque, y con quién haya venido. Bueno, ahora vamos a escuchar entonces, agradecer. Ahora vamos a escuchar, no pudo venir el presidente Gustavo Alessandri Bascuñán de la MUCH, pero tenemos en representación de él la exposición de la señora Graciela Correa, quien ya está en línea. Agradecemos que haya aceptado nuestra invitación y la escuchamos. Muchas gracias, Graciela. En su nombre, Presidenta, muchas gracias a usted por la invitación extendida a nuestra asociación, la Asociación de Municipalidades de Chile, AMUCH, y extender también un cordial saludo de parte de nuestro presidente, don Gustavo Alessandri, a los diputados y diputadas que forman parte de esta comisión y también a la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, a quien también le agradecemos esta primera parte porque así nos permite también poder ir complementando desde la visión municipal. La alcaldesa lo ha dicho y ha tenido mucha certeza también en lo que ha comentado. Existe aquí un diagnóstico municipal que es clave y que queríamos también poder compartir con ustedes, señora Presidenta, por su intermedio, para que podamos ir orientando un poco lo que también hemos podido ver con los representantes de las municipalidades incumbentes y que se encuentran dentro de la falla. Quería también, por su intermedio, Presidenta, señalar de que se encuentran conectados en esta sesión el señor Cristóbal Goñi, coordinador de emergencia y programa de la Unidad de Gestión de Riesgo de Desastres Comunal 2023 de la Municipalidad de Las Condes. También está Leandro Herwitz, del equipo de operaciones y emergencia de la Municipalidad de Puente Alto. También se encuentra conectado Felipe Zapata, que ha estado permanentemente participando de esta comisión profesional a cargo del Departamento de Gestión y Riesgo de Desastres de la Municipalidad de La Reina. Y para este diagnóstico que queremos presentarle a ustedes también participó la señora Ángela Prado, del Centro de Estudios Territoriales de la Universidad de los Andes. ¿Qué tenemos en suma? Lo que falta hoy en día a nivel municipal es la información. La información es clave para tomar decisiones. Y desde la misma manera, lo que necesitamos, y es lo más urgente desde lo que se aprecian desde las municipalidades, es precisamente cuál es la información técnica clara, precisa, oficial, que tenemos para poder disponer tanto a los equipos municipales, a nuestros alcaldes y alcaldesas, y también y por sobre todo a la comunidad.
que está precisamente afectada, no tan solo para quienes residen, sino también para la población flotante, quienes estudian y los servicios también que se prestan desde estas diferentes comunas. Tal como se comentaba recientemente en la mesa, hasta el momento realmente no sabemos hasta dónde se puede extender esto. Puede ser incluso que llegue hasta la comuna de Pirque, que afecte el servicio de agua potable. Esto es verdaderamente complejo si además lo sumamos con una falta de visión íntegra de la gestión de riesgos y desastres. No hay que perder de vista además de que recientemente ya se han comenzado a trabajar desde distintas municipalidades en el plan de emergencia. Pero ¿qué es lo que pasa, señora presidenta, honorables diputados y diputadas de la comisión investigadora? Es que precisamente lo que hoy falta es la respuesta ante una situación que no la conocemos. Y en ese sentido, lo que nosotros nos gustaría poder transmitirles también a partir de este diagnóstico es que existe aquí una necesidad plena de poder efectuar eventualmente una modificación de la ley 21.364 que fijó precisamente este Sistema Nacional de Prevención de Respuesta ante Desastres, y precisamente en ese marco también poder enfocarnos en una política específica que sugiera cómo poder reaccionar frente a esta situación geológica, que es la falla de Ramón. Hay otro tema que ya se indicó en la sesión anterior respecto al Plan Regulador Metropolitano de Santiago. Simplemente señalarles que también para las municipalidades esto es clave, porque hoy en día no contamos con un sustento legal para exigir algo a una persona que no puede construir en determinado lugar. Aquí sí entendemos de que igualmente hay diferencias de opinión a nivel técnico. Hay algunos que sí dicen que sí se puede bajo la norma sísmica general, otros dicen que no. ¿Y por qué? En último caso es porque no existe una variable, el criterio técnico, respecto de la falla propiamente tal. Hoy en día lo que tenemos es precisamente una situación que puede presentar un sismo de carácter disruptivo con una rotura de placas, muy distinto a lo que se conoce hoy en día, tal como lo precisó también la alcaldesa Leitao. Por tanto, lo que necesitamos es que esta variable también se incorpore en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, pero con especificidad para que nosotros también desde las municipalidades, los equipos municipales, puedan exigir también el cumplimiento de esta norma. Luego, respecto a la gestión de reducción de riesgos y capacidades a nivel municipal, para nosotros es clave señalar, una vez más, necesitamos urgentemente que podamos homologar las capacidades de las municipalidades, no tan solo las incumbentes, y ya también lo han comentado, todas las municipalidades necesitan de alguna manera homologar sus capacidades en prevención, preparación, respuesta, capacidades presupuestarias, recurso humano y técnico. La pregunta es, ¿y qué pasa si también los equipos de las municipalidades están en una grave emergencia? Tampoco quizás van a poder atender de la manera que estamos proyectando hoy en día una situación que no conocemos que se puede producir a través de la falla. Y esto, si lo conectamos además, dice relación precisamente a que mientras podamos tener mismas capacidades a todos los municipios, podemos atender un sentido más de realidad territorial que nos permita, en este caso, dar respuesta efectiva al nivel de vulnerabilidad que hoy en día estamos trabajando a nivel de planificación. Luego, desde la perspectiva territorial y desde la Universidad de los Andes, agradecemos también el apoyo que nos han brindado a través de la profesional Ángela Prado. Precisamente señalarles de que aquí, si bien los gobiernos regionales tienen en este momento la posibilidad de poder aportar y avanzar con esta modificación del plan metropolitano, regulador metropolitano, hay una cosa que es muy cierta, y es que hoy día, como ya lo he dicho, no existe esta variable como herramienta territorial, lo de la falla de Ramón. Y si tuviéramos que hablar de zonificación, desde los expertos también nos indican, Chile está lleno de riesgos. Y por tanto, si tuviésemos que zonificar todos los riesgos, tendríamos que zonificar prácticamente todo el país. Aquí está relacionado también el cómo la actividad productiva sea afectada. La presencia de personas tiene directa relación también a poder instalarse en un territorio.
Y en ese sentido, insistimos en el cambio legal que se pueda incorporar también este tipo de riesgos en los instrumentos de planificación, porque Chile finalmente está sujeto a este tipo de desastres y emergencias permanentemente. Y hay un alcance adicional. Hoy en día las municipalidades pueden, en este caso, crear la unidad de gestión de riesgos y desastres, pero no está dentro de las unidades mínimas a nivel municipal, siendo un país de riesgo. Y es por eso que, como última parte de esta presentación, queremos compartir también una idea que ha surgido este mismo grupo de trabajo, y es precisamente sugerir que se pueda ver la experiencia comparada, específicamente lo que pasa con la falla de San Andrés en California, en Estados Unidos. Aquí quizás podríamos encontrar también experiencia sobre regulación un poco más estricta, qué pasa con las instalaciones críticas que se emplazan en el lugar. Cabe recordar además que está el Centro de Estudios Nucleares, La Reina, en la comuna de Las Condes. Entonces, de alguna manera, veamos también qué es lo que hoy día nosotros tenemos como capacidades instaladas en nuestro país, qué es lo que existe emplazado, y cómo podemos también traer la experiencia comparada para poder también traer mayor conocimiento, porque las posibilidades de tenerlo están. Finalmente, queríamos compartir con ustedes algunas propuestas que para nosotros sería muy importante que se pudieran recoger en el informe de esta comisión investigadora, sin perjuicio de estar muy disponibles desde AMUT y desde cada una de las municipalidades que forman parte que están emplazadas en esta falla, de poder seguir colaborando y seguir trabajando para que en conjunto podamos diseñar también una política integral respecto al riesgo y la emergencia que esto puede provocar. En primer lugar, necesitamos, por favor, información que sea clara, precisa, específica, y que esto también nos permita generar coordinación y gestión a través de un organismo o herramienta común que nos coordine, que informe, que actualice, que oficialice también todas las acciones que tenemos que llevar adelante como municipalidades en el territorio. Por tanto, también a partir de esa información podríamos tomar decisiones bajo una visión más integral, pero sin perder de vista que tenemos también un ámbito de competencia que hoy en día tienen los municipios. Probablemente en un tiempo más nos constituyamos como gobierno local, pero hoy día tenemos capacidades muy restrictivas en materia de administración comunal. Por eso sería clave también hacer una gestión con visión integral para todas las comunas afectadas, pero extendiéndose finalmente a toda la ciudad de Santiago. Avanzar en la actualización del plan regulador metropolitano es hoy día clave. Y eso es lo que además necesitamos, que se nos puedan dotar de capacidades a las municipalidades de manera homologada, presupuestaria, dotación de personal, para poder obtener la mayor capacidad de información y poder coordinar también a los equipos municipales para dar una respuesta mucho más efectiva ante esta grave vulnerabilidad que hoy día presentamos. Generar eventualmente un cambio legal para poder incorporar los riesgos de esta variable en particular en los instrumentos de planificación, y ya como lo hemos dicho y también como lo ha indicado el diputado Araya, necesitamos reforzar las necesidades de mayores capacidades en los municipios. Existe una vulnerabilidad, pero si también atendemos a la experiencia comparada, evidentemente vamos a poder ganar mucho más tiempo, porque el tiempo corre y no sabemos cuándo puede llegar a ocurrir. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias por la exposición. La verdad que se agradece que además también nos enviaron la presentación donde salen las conclusiones sobre, uno ve que hay un diagnóstico compartido en general, esta cosa tal vez de la unión de los municipios, que a mí se me olvidó preguntar. Yo creo que es importante la coordinación también entre todos los municipios donde pasa la falla de San Ramón y también los otros, porque como ya dijimos, se agradece muchísimo. Y esta cosa, la información de la planificación. Lamentablemente, efectivamente, ya en algunas otras exposiciones tuvimos esto, hablamos de esta cosa comparada, que creo que aquí el diputado Araya nos va a hacer una petición, una solicitud, porque en Chile, claro, efectivamente no hay ninguna normativa en la materia, no existe la prohibición de nada sobre las fallas, e incluso no existe una normativa de constructibilidad, independiente de sea una falla o no una falla o un territorio distinto. Chile es un país de riesgo, eso lo tenemos sumamente claro, pero yo creo que a pesar de todo eso no podemos aceptarlo como una condición, sino que tenemos que prepararnos para cualquier eventualidad, para evitar de que la mayor cantidad de gente se salve y no muera en casos de.
yo no le tengo miedo y agradezco lo que están haciendo ustedes de parte de la MUCH también. Vi que algo salió en el diario hace poquitos días sobre la Universidad de los Andes, el estudio. Era algo parecido a lo que nos expusieron aquí también. No sé si fue el profesor Easton en su minuto cuando expuso. Uno ve que hay mucha coincidencia. Ya que tenemos coincidencia, ya que sabemos, yo creo que lo que falta ahora es actuar y no podemos seguir diciendo la falla existe y nos quedemos ahí. ¿Algún diputado? Lamentablemente estamos terminando la sesión. ¿Algún diputado quiere hacer alguna pregunta, alguna apreciación o alguna sugerencia? Solo Diputado Araya. agradecer la exposición y hacer una solicitud a la Biblioteca del Congreso sobre una comparativa sobre la normativa que ha dictado el Estado de California de Estados Unidos respecto a la experiencia de la falla de San Andrés. Cuando nos pueden dar, en el fondo, cómo se ha regulado este asunto allá a nivel jurídico. Gracias, presidente. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Yo quiero agradecer las exposiciones, de verdad. Es un tema complejo porque no es fácil enfrentarlo. Lamentablemente tenemos una cosa de tiempo. La semana pasada estuvimos aquí viendo que el proceso para que la falla de San Ramón sea reconocida, por lo menos en el plan metropolitano, hace por lo menos 4 años, si es que tenemos suerte. Y es lamentable, pues ya todos sabemos, está la información, la Universidad de Chile, los expertos lo han dicho, y nuestra burocracia, No miren para arriba. claro, la burocracia nos va permeando el buen quehacer de tal vez de tomar alguna política pública que podría ir en bien de muchas personas. Esperamos como comisión empezar a escribir las conclusiones. Les avisaremos a través del WhatsApp a los diputados para ver, para que ustedes revisen, bueno, veremos cómo se va dando, pero el compromiso nuestro era hacer esta comisión investigadora acotada, y creo que hemos cumplido ampliamente si bien no nos vamos a quedar satisfechos porque vamos a estar siempre en los supuestos, en las buenas intenciones y no en las bajadas concretas mientras no tengamos el cambio en el plan regulador metropolitano, pero veremos qué resulta, y yo creo que aquí incluso de la exposición que hemos tenido de ambas dos, de Graciela y la alcaldesa Leitao, incluso tenemos posibilidad de hacer algunas legislaciones que podrían ir en perfeccionar más esta preparación que están teniendo los municipios, que sea sobre todo orientado específicamente a esto, no solo a los riesgos y contingencias generales, sino con un énfasis especial en aquellos municipios donde se sabe ya que la falla de San Ramón existe y que la cruza. Muchas gracias y por haberse, ¿cómo se dice? Cumplido el objeto de esta sesión, se levanta. Muchas gracias de verdad.